¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto estar acá, rodeada en principio porque, por ejemplo, la persona que me acaba de presentar ha sido exalumna nuestra y no quedó tan desilusionada con estas cuestiones de didáctica, que ahora es tesista doctoral de Gabriela, así que es un gusto. También Nahuel, que ha formado parte de nuestro grupo, y estar acá con colegas y amigos y amigas como Leticia, Edgar, bueno, Ignacio. No me quiero perder a nadie, pero la verdad que es un gusto este espacio, y también con ustedes, por supuesto, que están interesadas en las cuestiones de didáctica. La veo allá Gabriela Varela, también una colega de Uruguay, así que la verdad que es un placer. Muchas gracias por la invitación, Gabriela e Ignacio, por estar, para que pueda participar. Lo que les quería contar hoy es que, por un lado, en los últimos años yo estoy trabajando en una línea de investigación que es bastante propia de Latinoamérica y el Caribe. Son líneas que todavía no están representadas en Europa, porque atienden a perspectivas, epistemologías y problemáticas muy características de nuestra región, y es una línea de investigación que tiene que ver con la educación en salud. Justamente hoy la colega brasilera, María Cristina Pancera, me trajo 2 libros que le agradezco mucho, y uno de ellos dedicado a la educación en salud. Nosotros solemos hablar en nuestro país de educación para la salud, y quiero justamente marcar la diferencia, ¿no? Hace poco en Rosario presenté una charla que se llamó algo así como el impacto del proyecto neoliberal en la educación en ciencias, el caso de la educación para la salud. Solamente les dejo este título para repensar esta cuestión de qué implica la educación para la salud, y contarles también que ahora estamos trabajando en una perspectiva crítica de la educación para la salud y de la promoción de la salud, que se llama educación en salud. Y simplemente para mencionar que la promoción y la educación para la salud nace con una perspectiva de reducción de gasto del Estado en salud. En la década del 70, en Canadá, Estados Unidos, se empezó a pensar que el Estado tenía un gasto muy fuerte en salud, y lo que empezaron a ver, pero ya con una intención política muy clara, es cómo podían trasladar ese gasto a las personas. Y hoy en día estamos siendo educados con esa misma perspectiva de la educación para la salud, individualista, meritocrática, y justamente con un gasto centrado en las personas y no en el Estado. Desapareció, por ejemplo, la educación pública, la salud pública. Pero no voy a hablar de eso hoy, sino que lo que traigo hoy para comentarles es algo que me parece que puede ser interesante para pensar en cualquier investigación que ustedes encaren en relación con la educación, en relación con la enseñanza de las ciencias, en relación con nuestro ámbito, que es las ciencias, ¿no? La producción científica en general. Quería en principio mostrarles algunos integrantes de nuestro grupo, simplemente para decir que no soy yo la que estoy haciendo este trabajo, sino que somos un grupo de personas que hace muchos años que estamos pensando juntos y discutiendo mucho. Voy a contarles entonces algunas cuestiones que tienen que ver con justamente esta cuestión de sesgos de género y qué puede aportarnos a nuestro trabajo, a nuestras investigaciones, a nuestras perspectivas, darnos cuenta de los sesgos de género, y qué nos puede aportar tener una perspectiva de género tanto en educación como en investigación. Por ejemplo, voy a empezar con esta cuestión que tiene que ver con los sesgos de género. Esperen, porque yo estoy corriendo ahí, no acá. Con los sesgos de género en la participación en proyectos de ciencia y tecnología. Lo que muchas investigaciones relatan es que las mujeres representamos el 25% total de investigadores e investigadoras científicas. Y en Europa, fíjense que es un cuarto nada más
Y en Europa llegan, uno diría, bueno, Europa está muy por encima de estas cifras, apenas a un 32%, mientras que en Estados Unidos apenas el 20%. Según la UNESCO, de 89 países, solo 14 alcanzaron la paridad de género en relación con la ciencia y la participación de las mujeres en la ciencia. Y hay estudios donde en la Unión Europea, hechos en Brasil, hechos en Sudáfrica, bueno, ahí tienen los países, las regiones, también en Argentina, la participación femenina en ciencias biológicas, médicas y naturales supera el 50%, pero fíjense que en física, por ejemplo, o en ciencias de la computación o en ingeniería, es menor al 30% y está en descenso. En la industria de la ingeniería, las mujeres representamos apenas el 20%. La mayoría no ocupa puestos técnicos y no llegamos a un 12% en puestos de decisión. Hasta un 30% abandona la profesión por causas laborales, por cargas laborales, que dificultan el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. O sea, no solo estudiamos menos carreras como ingeniería o computación, sino que además de las que nos recibimos, un 30% abandona la profesión por diferentes motivos que tienen que ver, por ejemplo, con el doble cuidado, ¿no? Y aún en los países en los que se ha incrementado el número de graduadas en ciencia y tecnología, la tasa de participación femenina en los ámbitos laborales no aumentó. O sea, hay más graduadas, pero nuestra inserción laboral no aumenta. En América Latina y el Caribe, ¿cómo es la situación? Las mujeres representamos el 46% del total de personas que trabajamos en ciencia y tecnología. O sea, aumentó en relación con décadas atrás. En Argentina, Brasil, Costa Rica, México, Uruguay y Venezuela representamos entre un 30 y un 55% del total en investigadores en educación superior, pero decrece en los más altos puestos de decisión. O sea, tenemos representación, pero no en los cargos jerárquicos. Y en algunos países directamente la representación de las mujeres en cargos jerárquicos es nulo. En Argentina, de las 102 universidades e institutos universitarios públicos y privados, solo 8 están dirigidos por una mujer. El CONICET, que es nuestro sistema, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, creado en 1958, tuvo como primera directora recién en el año 2002 y una presidenta en 2007, y creo que no hubo más, hubo una en ese momento. La participación de las mujeres en ingeniería es bajísima, fíjense, un 20% en Brasil, México, Uruguay, en Argentina no llega al 20%, y en países como Costa Rica, o sea que en el mejor de los casos llega en carreras como ingeniería a un 27%. En relación con los sesgos de género, eso era en relación con la participación en cargos jerárquicos y en términos de mujeres que estudian carreras científicas y técnicas. Uno podría pensar que en la investigación los sesgos de género tienen que ver con la participación, por ejemplo, como les mencioné recién, de las mujeres. Pero hay un sesgo que muy pocas veces reconocemos y es en los resultados de la investigación. Y eso es lo que quiero mostrarles ahora. ¿Qué nos pasa cuando las mujeres, o no hay discriminación de mujeres o de varones o de machos y hembras, por ejemplo, en investigaciones? Esto puede tener un impacto muy importante, por ejemplo, en las investigaciones que ustedes están llevando adelante. Por ejemplo, el uso de la aspirina en las enfermedades cardiovasculares. En 1982 se hizo un estudio que incluyó 22.000 varones. ¿Ustedes pueden creerlo? ¿Y ninguna mujer?
En relación con las enfermedades cardiovasculares y el consumo de café, en un estudio del año 86 se entrevistó a 45.589 varones y ninguna mujer. Investigaciones sobre el dolor. 79% de los animales estudiados son machos, ratas machos, por ejemplo. Solo 8% incluye a hembras y un 4% las mujeres no sufrimos nada, no sentimos dolor. Los factores de riesgo en la presión arterial. En el año 82, 12.000 varones y ninguna mujer. Las mujeres no hemos sido consideradas en los estudios cardiovasculares hasta muy pocos años, hasta hace muy pocos años. Investigaciones sobre el desarrollo cognitivo en infantes y estudiantes de todos los niveles educativos, dice, se muestra superioridad intelectual masculina para las habilidades matemáticas. Eso es sabido. Los varones el cerebro funciona mejor para las matemáticas. Y el razonamiento científico por razones biológicas. Fíjense, en todos los casos lo que se hace es mostrar que los varones tienen mejores rendimientos en matemática, pero eso es atribuido a causas biológicas. La osteoporosis. Ustedes saben que los varones no sufren osteoporosis. Los estudios se focalizan en las mujeres posmenopáusicas blancas. No incluye varones, pese a que ellos conforman 1/3 de quienes sufren fracturas de cadera y tienen más riesgo de mortalidad por la misma afección. Los trastornos en las conductas alimentarias. Muchos estudios incluyen mujeres y se desconoce, por ejemplo, la situación en los varones o están infradiagnosticados. El análisis de género en estas situaciones, por ejemplo, claramente permitiría abordar las causas de estos trastornos desde una perspectiva social. Si yo pienso que solo las mujeres, lo estoy atribuyendo a una causa biológica y no estoy pensando que el problema es mucho más complejo. Ya vamos cerrando. Un ejemplo de cómo los resultados de una investigación pueden ser sesgados cuando no se tiene en cuenta la enfermedad, la perspectiva de género, es, por ejemplo, lo que pasó con las enfermedades cardiovasculares en las mujeres. La hipótesis, como los estudios solo incluían a varones y había la hipótesis de que las mujeres no sufrían trastornos cardiovasculares, no sufríamos, había una hipótesis falsa de que las enfermedades cardiovasculares, las mujeres estábamos protegidas de esas enfermedades por las hormonas femeninas. Entonces la solución era que cuando las mujeres llegábamos a la menopausia, se nos hacía terapia de reemplazo hormonal. ¿Sí? ¿Saben esto? Por ahí las más jóvenes no, pero las más viejitas lo sabemos. Era una hipótesis falsa, porque nunca se había incluido mujeres en estos estudios. Y ahora se sabe que el reemplazo hormonal, al contrario, produce más cáncer, por ejemplo, de mamas o más enfermedades cardiovasculares, por una hipótesis falsa que surgió de no haber incluido a las mujeres en esos estudios. Pero por otro lado, los varones tienen una sintomatología diferente a la de las mujeres, por eso se consideraba que nosotros no teníamos problemas cardíacos cuando llegábamos a un hospital, pero eso también impedía entender que había varones con otras sintomatologías, o sea que también perjudicaba a los varones que podían tener una sintomatología diferente. Bueno, voy a ir muy rápido. Y dice, el análisis de sexo y género ha permitido formular nuevas preguntas. Esperen que me pongo esto, ¿no? De investigación, y se han hecho grandes avances en el diagnóstico, tratamiento y prevención, por ejemplo, de esta dolencia. Hay una guía muy interesante que les recomiendo por si les interesa el tema, que se llama Guía Práctica para la Inclusión de la Perspectiva de Género en los Contenidos de la Investigación, que hace algunos aportes de la perspectiva de género a posibles investigaciones, que dice, por ejemplo, pensar qué se conoce en materia de sexo y género en el área de investigación en la que yo estoy trabajando. ¿Qué es lo que no se conoce?
por no analizar el sexo o el género. ¿Qué preguntas de investigación, en qué supuestos mis preguntas de investigación se basan sobre género, sexo implícitos o explícitos? O sea, cuando yo estoy planteándome una investigación, ¿tengo algunos supuestos respecto del sexo o de género de esos individuos que participan de mi investigación? ¿Puedo revisar esos supuestos? Dice, estos supuestos se basan en evidencias empíricas y están respaldadas por la investigación en materia de sexo y género. Si no es así, ¿qué cuestiones se están omitiendo o abandonando de manera sesgada? O, por ejemplo, ¿se ha omitido algún grupo relevante de investigación? Supónganse trans, travestis, intersex, asex, ¿está bien? No solo mujeres o varones. En relación, por ejemplo, con sesgos de género. En la educación hemos hecho un estudio donde a partir de los datos del TERCE, que es el estudio que se hace a nivel regional, de los resultados del rendimiento en pruebas de lengua y matemática en niños de muchas escuelas, fíjense que dice, el TERCE es un estudio que abarca un número muy grande, 15 países, ¿está bien?, de logros de aprendizaje y evalúa el desempeño en 3.000 escuelas y 195.000 estudiantes. Lo que se encontró en el TERCE es que los varones tienen mejores rendimientos en matemática y las chicas en lengua. Y esto es un dato de la realidad, no es algo que estamos sesgando, sino que lo que nos interesaba a nosotros era saber cómo un docente o un estudiante de profesorado, por ejemplo, se daba cuenta de estas diferencias. ¿Cómo se lo explica? Yo tengo un docente de matemática que tiene un grupo de estudiantes, varones, mujeres, y piensa que a los varones les funciona mejor el cerebro para las matemáticas, y con las chicas nunca voy a lograr lo mismo. Entonces, seguramente mis clases van a ser diferentes si yo pienso que eso es biológico a que pienso que es una cuestión cultural. ¿Está bien? Digo, si pienso que es una cuestión biológica, en la formación del profesorado o cuando yo soy docente en el aula, voy a tener un comportamiento, pienso yo, un poco distinto, unas expectativas diferentes. Entonces hicimos una muestra bastante grande con docentes que colaboraron y estudiantes de formación docente de la Universidad Pedagógica de Edgar, que contribuyó, de Uruguay, por ejemplo, de formación docente, y ahí tienen la muestra, una muestra de 101 personas, y, por ejemplo, docentes del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires que tienen a cargo también estudiantes que ingresan, por ejemplo, de la cátedra de física, que ingresan a todas las carreras de salud, por ejemplo, de ciencias, que cursan física en el CBC. Fíjense que es una muestra no muy grande, pero hay 101 personas. Y entonces lo que les preguntábamos y lo que encontramos, bueno, lo voy a pasar muy rápido, es que hay un porcentaje importante de docentes y estudiantes de profesorado que piensan que estas diferencias se deben a una diferencia biológica. Y me parece que eso es importante reconocerlo y ver cómo podemos contribuir a pensar que hay mucho desde lo cultural que nosotros como docentes podemos modificar. Hay mucho de sesgo en los materiales de instrucción, por ejemplo. Las mujeres solamente tenemos reproductor, ni respiratorio, ni digestivo, ni excretor, ni circulatorio. Las mujeres no evolucionamos. Y, por ejemplo, las respuestas que dan a veces en algunas investigaciones los docentes, las docentes, es que, por ejemplo, dicen, bueno, ahí hay una investigación de Valerie Walkerdine, acá tienen la cita, que dice que cuando los resultados de la investigación muchas veces no coinciden, o los datos, cuando yo tengo una chica que rinde muy bien en matemática, ¿qué explicaciones, por ejemplo, se da el docente de aula? Entonces lo que ellos encontraron es que cuando los resultados no cumplen, o sea, invierten las expectativas, los docentes, por ejemplo, dicen, ella es muy trabajadora, es muy esforzada, por eso le va bien en matemática. En cambio, el chico es muy inteligente, es brillante, pero a veces es muy inquieto cuando no le va bien en matemática, ¿no?
explicaciones son diferentes. La palabra brillante nunca se utiliza para una niña que le va muy bien, por ejemplo, en matemática, ¿no? Otros sesgos de género, voy cerrando, que nosotros vemos en educación es cuando estamos frente a un aula y cómo vemos a los estudiantes que tenemos ahí. Esto lo voy a pasar muy rápido, estos son estudiantes egresados del Nacional Buenos Aires, que unos años después, yo le pregunto a mis estudiantes de profesorado qué ven y empiezan a tratar de un varón, una mujer, ¿no? Y entonces les digo que los chicos y chicas y las chiques, ellos mismos dicen estas cosas. Lancy se identifica como no mujer, Martín se identifica como trans no binario, trans queer, bueno, y ellos se identifican de otras formas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Después vamos de nuevo a la foto y queremos volver a poner las flechas, ¿no? Volver a categorizar en nuestras categorías binarias, que son las que utilizamos para ir por el mundo. Sesgos de género en nuestra vida profesional, lo voy a pasar muy rápido, pero lo que se ve, por ejemplo, en la educación, es que si bien la educación es un ámbito feminizado, porque la mayoría somos mujeres, en las publicaciones los primeros autores o autores únicos son varones, la mayoría, aún en un ámbito profesionalmente muy feminizado. Bueno, y lo último que quiero contarles es que ahora estamos trabajando en esta perspectiva que tiene que ver con pensar la biodiversidad y el género y cómo las mujeres contribuimos, hacemos un aporte muy importante, por ejemplo, al reconocimiento de la biodiversidad y a la conservación de la biodiversidad. Y hay muchos trabajos ahora en esta línea que es muy, muy rica. Biodiversidad y cuestiones de género. Aquí hay una guía para la transversalización de género en las estrategias nacionales de biodiversidad y planes de acción y qué cosas pueden pasar cuando tenemos sesgos de género, también pensando que los varones pueden reconocer los sesgos de género no son solamente no pensar en las mujeres, sino que también es a veces no pensar las diferencias que pueden aportar varones y mujeres. Bueno, nada más para terminar con esto, algunas cuestiones que tienen que ver con pensar en esta perspectiva de la biodiversidad y en género, y hay mucho trabajo, por ejemplo, mujeres latinoamericanas en la conservación de la biodiversidad en la región. Son trabajos que tenemos que valorar porque son de nuestra región y son de muy buena calidad. Esto no lo van a encontrar en Europa. Gracias.